su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, 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 va contigo.
Muy bien, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos. Vamos a disponernos para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, hermanos, y vamos, cada vez que lo hacemos, ¿verdad? Repetimos nuestro pacto de compromiso con el Señor. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí congregados, Señor, ahora en tu nombre, Señor, y poder estar también aquí, Señor, reunidos para escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, Señor, y que nos dé entendimiento para poder comprender, Señor, con sabiduría y aplicar a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, la palabra que, Señor, tú nos indicas, Señor, y el mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, que tú bendigas mis labios, que no diga absolutamente nada de aquello, Señor, que no tengas preparado, Señor, que el pueblo de Dios, que la iglesia escuche, Señor, y que podamos, Padre Celestial, aprender acerca de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Y vamos a leer, hermanos, la historia, la parábola tan fascinante de el buen samaritano. Esta es una de las parábolas muy conocidas por la mayoría de los cristianos y la mayoría de las personas que han leído los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que se han encontrado con esta maravillosa historia de la vida real. Una parábola es una historia de la vida real con una enseñanza espiritual para todos y cada uno de nosotros. Por eso es que Jesucristo en muchas ocasiones, y dice la Biblia, les hablaba por parábolas para que pudieran entender un hecho que sucedió con lo que está ahora pasando en la vida real. Es una ilustración de una historia que realmente sucedió y que ahora la trae el Señor Jesucristo a nuestras vidas para que podamos aprender acerca de ella. Lucas, el capítulo número 10, y vamos a leer el versículo 25, hermanos. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para que si alguno de ustedes no tiene un ejemplar de la Biblia al alcance, pues pueda irlo leyendo juntamente con nosotros. Dice la Biblia de la siguiente manera, hermanos. Versículo 25. En esto, dice, se presentó un experto, dice, en la ley, y para poner a prueba a Jesús, fíjense bien lo que estaba, las intenciones, ¿no? La Biblia habla no solamente de la palabra de Dios, sino también las intenciones de las personas que se acercaban al Señor Jesucristo. Esto lo vemos muy comúnmente en la parábola y en los relatos del Nuevo Testamento. Dice, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y agrega: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre conocía los mandamientos, este hombre conocía la ley de Dios y este hombre conocía también la segunda parte, ¿verdad?, más importante de estos 10 mandamientos: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que hasta aquí cualquier persona, aunque no asista a la iglesia, cualquier persona, aunque no sea cristiano bautista o no sea cristiano de alguna denominación evangélica, pudiera estar en este nivel. Yo a amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, versículo 28. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó,
Y fíjense lo que les voy a comentar aquí, ¿no? O sea, esto es parte de lo que él se acerca para con Jesús con esta intención. Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de uno de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, y ahorita vamos a ver por qué Jesús hace esta distinción, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se le acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó el Señor Jesucristo. Leí una versión un poco más moderna, la versión internacional, hermanos, pero ustedes si siguieron la lectura en su Biblia, se darán cuenta que es exactamente casi igual esta lectura, solamente para aquellos hermanos que podamos comprender un poquito más lo que está diciendo esta parte de las Escrituras. Hermanos, el propósito de este mensaje es estimularlos a ustedes a practicar lo que el buen samaritano hizo a favor de los demás. Practicar el credo del buen samaritano que hizo en favor de los demás. Déjenme decirle, hermanos, que los habitantes de Samaria, este hombre era un samaritano y él era habitante de la región de Samaria, estaban enemistados y tenían un pleito muy grande con los judíos. Judíos y samaritanos no se podían ver en la época de Jesús, se odiaban a muerte. Un judío veía a un samaritano veía a un judío, se peleaban, se hacían daño y estos se hacían grandes daños y provocaban muchísimos accidentes, inclusive llegar hasta la muerte. Entonces, hermanos, el relato es claro aquí. El Señor Jesús está contando una historia que realmente sucedió y quizás la mayoría de los que estaban ahí conocían ya el caso de este hombre que había sido atendido por el samaritano. Y entonces por eso es que el Señor Jesús pone inclusive el ejemplo de alguien que no siendo judío, es decir, nos está enseñando a nosotros de que alguien no siendo cristiano puede tener inclusive esta misma actitud del buen samaritano. De hecho, en el mundo es muy común decir, ojalá pase un buen samaritano por aquí y me ayude con esto que estoy batallando. O alguien que se queda tirado en el carro y no pasa nadie para ayudarle. Uno piensa de manera así muy lógica, ¿no? Uno piensa y dice, ojalá pase un buen hombre, un buen samaritano. Es decir, hasta los del mundo conocen esta historia y saben que pueden hacer el bien a otra persona, ¿verdad? Aunque sean estos enemigos. Samaritanos y judíos no podían verse. Ahora déjenme introducir de esta manera lo que quiero enseñarles de la palabra del Señor a través de esa historia. La Biblia está llena de personajes que actuaron en base a lo que creyeron. Muchas personas estaban actuando en base a lo que creían ellos acerca de la palabra de Dios y lo que creían también acerca de cómo debemos de aplicar la palabra de Dios. Les voy a dar 3 ejemplos. Uno de ellos fue Abraham, el padre de la fe. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo porque creyó que Dios lo resucitaría. La Biblia habla acerca de una promesa que Dios le da no solamente a los judíos, sino que también la extiende hacia todas las personas del mundo que reciben a Jesucristo en su corazón. La promesa de la resurrección. Esa es una esperanza y una promesa de que todos seremos resucitados y que nos volveremos a ver con nuestros seres queridos y que volveremos a ver a aquellos que se nos han adelantado en el camino. Bueno, esa esperanza, porque ustedes sabrán que hay 2 tipos de resurrección. La resurrección de los creyentes y la resurrección de los no creyentes, es decir, los que están muertos en sus pecados. Aquellos que resucitarán para la vida eterna, habremos resucitado porque creímos en Jesucristo y lo recibimos en el corazón.
Sin embargo, aquellos que resucitarán en el infierno serán aquellos que entrarán en un estado eterno sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Entonces Abraham fue llamado un día y por Dios y le dijo: Abraham, deseo que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo, el que tienes ahí a tu lado, llamado Isaac. Todavía le da el nombre, porque recordarán ustedes la historia que ya lo vimos meses atrás. Recordarán que Abraham tuvo un hijo fuera del matrimonio llamado Ismael, y el cual Dios dijo que por ahí no era ese camino, el cual Dios le iba a dar una descendencia muy grande. La promesa de Dios se tardó 25 años. Abraham ya tenía 100 años cuando el niño le llegó y tenía 108 años cuando este niño fue pedido por Dios para un sacrificio. Así como se sacrificaban a los animalitos para un altar, para el Señor, y que sea un holocausto agradable a él, así también el Señor le pidió a su hijo. Ahora usted va a decir, ¿que acaso tenemos un Dios que pedía sacrificios humanos? No. En la Biblia no encontramos nunca que un sacrificio humano se llegó a concretar. Esta es la diferencia entre los demás dioses y el Dios creador del universo, que Jehová de los ejércitos, que estaba probando a Abraham en su fe. Lo tenía que probar con algo que él amaba demasiado y quería mucho. Tenía que ser algo que realmente le doliera en el corazón. Y Dios se acordó de la promesa que le había hecho, y cuando Dios te da una promesa, no te la quita a los años siguientes. Dios no te la quita a los años que vienen. El Señor es firme, el Señor mantiene su promesa, pero Él está queriendo asegurarse que tu corazón y mi corazón, realmente eso que te dio, no sea un estorbo para la adoración entre Dios y Él. Lo que estoy tratando de decir es que Dios quería, en el caso de Abraham, que su hijo Isaac no se convirtiera en un tipo de adoración, el cual Abraham perdiera el enfoque en Dios, y que ahora entonces, como ya obtuvo el hijo de la promesa, se olvidara de la adoración a Dios. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si Dios te da un trabajo, si Dios te da bienes, si Dios te da una casa, si Dios te da algo, que tú hayas estado orando para que Dios te bendijera y que Dios esté, ¿verdad?, prosperando tu vida, Él te lo va a dar, y cuando te lo va a dar, te va a probar con eso mismo también. Él te va a decir, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que ayudar a tu prójimo, tienes que ayudar al necesitado, tienes que ayudar a tu familia, a la familia carnal, pero también a la familia de la fe, y tienes que hacer una serie de cosas que Jesús le decía a los hombres que se acercaban a Él y que tenían el problema en su corazón del dinero. Entonces Jesús les retaba y les decía que esto tenían que hacer. Entonces Dios le dijo a Abraham, voy a probarte. Bueno, no se lo dijo a él, le dijo, quiero que me entregues a tu hijo Isaac, el único que tienes, en sacrificio para mí. Entonces Dios estaba probando su corazón. Hermanos, Abraham se levantó a la mañana siguiente. Dios no le dijo cuándo. Dios no le dijo mañana, el domingo, el lunes que entra, sacrifícame tu hijo. Dios no le dijo cuándo. Nomás le dijo, levántate por favor y tráeme a tu hijo, sacrifícalo a Isaac, tu único hijo, dámelo en sacrificio. Abraham pudo haber dicho, bueno, cuando tenga 40, 50, 60 años, cuando tenga 100 años, lo voy a sacrificar. Abraham pudo haber tomado un tiempo. Abraham pudo haberlo consultado con su esposa. Abraham pudo haber hecho un montón de cosas. Es más, Abraham pudo haber orado una vez, 2 veces, 3 veces para pedir confirmación de parte de Dios, para ver si lo que había escuchado era cierto y era real, de haber sacrificado a su hijo en este altar que quería Dios que preparara para él. Pero ¿saben qué hizo Abraham, hermanos? Abraham no se tardó en obedecer al Señor. A la mañana siguiente, inmediatamente, hermanos, Abraham se levantó muy temprano, preparó todo lo que tenía que haber preparado para el holocausto, para el altar, la leña y todo lo demás, lo ató a un burrito y se fueron. Y hermanos, todos conocemos la historia. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo porque él creía en la promesa de que Dios lo iba a resucitar. Y hermanos, conocemos la historia. Cuando Abraham ató al niño en el altar y estuvo dispuesto a sacrificarlo, levanta su mano con la daga, con el cuchillo, y cuando está a punto de bajarla para degollar al niño, hermanos, un ángel irrumpe en el cielo, hermanos, en la esquina del cielo irrumpe un ángel y le grita y le dice, Abraham, detente. Sabemos, dice,
porque habla en plural el ángel. Sabemos que eres temeroso de Dios y que vas a sacrificar a tu hijo. Por lo tanto, Dios ha escuchado tu oración y el Señor ha provisto para el sacrificio. De hecho, hermanos, desde antes Abraham le dice a su hijo, contestando la pregunta: papá, aquí está la leña, están las piedras para el holocausto, está todo preparado, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham voltea con el hijo, ¿verdad? Como diciendo en dos sentidos, ¿no? Le dice primero, el Señor se va a proveer, pero diciéndole: hijo mío, por dentro el sacrificio eres tú. Y no se lo dijo, pero el sacrificio eres tú. Cuando el niño se halló en el sacrificio, entendió lo que estaba haciendo, y entonces vemos lo que sucede con esta historia. Una mujer con flujo de sangre, si nos vamos al Nuevo Testamento, toca el manto de Jesús, segura de que con ello iba a sanar. Todos conocemos la historia. Esta mujer actuó en base a lo que creyó. Abraham actuó en base a lo que creyó. Y hermanos, necesitamos actuar en base a lo que creemos. Todos nosotros conocemos el evangelio, pero ¿qué creemos acerca de él? Este hombre que se le acerca a Jesús le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde con 2 mandamientos. Y le dice: todo esto he hecho, ¿qué más puedo hacer? Y el Señor entonces le da un ejemplo muy claro de lo que él tiene que hacer con respecto, ¿verdad?, a estos mandamientos. Y le dice: Señor, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y hermanos, en eso radica el credo del buen samaritano. ¿Qué creía el buen samaritano acerca del prójimo? Miren, como samaritanos y judíos no se podían ver, el samaritano pudo haber dicho: pues mis hermanos de sangre, mis hermanos samaritanos, esos son mis prójimos. Pero un judío que me hace daño en la calle cuando yo voy y paso por ahí, ese no es mi prójimo. A ese no le voy a hacer yo bien. Usted y yo podemos creer lo mismo. Usted puede creer que su prójimo es su familia, su vecino, es su esposo, su esposa, son sus hijos y nada más. Un círculo cerrado de personas que pueden ser su prójimo. Pero cuando vemos a alguien en extrema necesidad, cuando vemos a alguien que está padeciendo, que está sufriendo violencia, que está siendo abusado, atacado, etcétera, y entonces vemos por la ventana o somos testigos de algún tipo de violencia, cerramos nuestra mente y quizás podemos decir: no, yo creo que ese no es mi prójimo. No, yo creo que no me tengo que meter. No, yo creo que mejor aquí calladito. Yo creo que mejor no le digo absolutamente nada porque no tengo que meterme absolutamente con nadie. Y yo sé lo que usted está diciendo. Yo sé que no debemos de meternos en el pleito, en los golpes de alguien, pero ¿qué tal si usted va después? ¿Qué tal si usted ora por esa persona, se encuentra a esa persona y Dios le da la gracia para hablarle? No en el momento en que a lo mejor está pasando el peligro. Bueno, dependiendo, si usted a lo mejor ve que corre un peligro de muerte, pues hay que intervenir, pero Dios le dará sabiduría. Lo que estoy diciendo, hermanos, es cuál es el concepto de prójimo que tenemos. No quiero desviarme del mensaje. En esta parábola no hace Jesús diferencia. El viajero, los ladrones, el sacerdote y el levita y el buen samaritano, ellos todos actuaron en base a lo que creyeron. El viajero creyó una cosa, los ladrones creyeron otra cosa, el sacerdote que pasó por ahí, el levita que pasó por ahí y el buen samaritano, todos tenían un pensamiento diferente, porque si hubieran tenido un pensamiento unificador de que el prójimo era la persona que está ahí tirada, entonces todos le hubieran ayudado de la misma manera desde el primer, es más, ni los ladrones lo hubieran robado para empezar. ¿Por qué? Porque todos hubieran tenido el mismo concepto del evangelio. Y en eso es lo que el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros el día de hoy, de que tengamos el mismo pensamiento unánimes en Cristo con respecto al evangelio. El credo del buen samaritano, así se llama el mensaje del día de hoy. Aquellos que están apuntando y están anotando, anótelo. El credo del buen samaritano. El credo del buen samaritano debe de ser también nuestro propio credo. Nosotros, ¿qué creemos acerca del evangelio con respecto a el prójimo? Y vamos a ver 3 cosas de lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Número 1, para aquellos que están anotando. Número 1, el buen samaritano creyó que la persona es importante. El buen samaritano creyó que la persona es importante. Mire, vivimos en un mundo donde desafortunadamente los árboles son más importantes que los humanos. Vivimos en un mundo donde los animales son más importantes que los humanos. Vivimos en un mundo en donde un carro es más importante que los seres humanos. Vivimos en un mundo donde transitar por la calle libremente es más importante que un ser humano. Entonces, hermanos, esto no está distante de lo que el Señor estaba diciendo en la parábola hace muchísimos años, que el buen samaritano creyó que la persona
es importante. Y yo veo aquí dos cosas. Vamos a ver el versículo 30, por favor. Vamos para allá. Lucas capítulo número 10, versículo 30, por favor. La primera cosa que yo encuentro aquí, hermanos, es que ignorar la importancia de toda persona nos conduce a acciones crueles. Lo voy a decir una vez más. Ignorar la importancia de toda persona nos conduce a acciones crueles. Vea lo que dice el versículo 30. Si tiene una Biblia ahí cerca, léalo conmigo, por favor. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales, ¿qué dice? Le despojaron. Entonces, ignorar la importancia de toda persona conduce a acciones crueles. Nuestro gobierno, las leyes del mundo, la ciudadanía, las personas que vivimos como vecinos, tenemos, hermanos, sin meternos en religión, tenemos que entender esto, que si ignoramos la importancia de toda persona, nos va a conducir a acciones crueles. Hermanos, hay personas que desafortunadamente no sabemos con qué tipo de vecinos vivimos. No sabemos el vecino de enfrente, el vecino de al lado, el vecino de atrás, el vecino de adyacente a nosotros. No sabemos quiénes son. Y desafortunadamente cuando tenemos una diferencia o cuando tenemos algún tipo aparentemente de problemas, hermanos, las personas, sin importarle la otra persona, nos conduce a acciones crueles. En este caso, los ladrones, ellos no tenían una conciencia y no sabían lo importante que es la persona, mucho menos tenían amor por el prójimo. Así que lo que hicieron ellos fue lo que su naturaleza les indicó. ¿Qué fue lo que les indicó? Robaron. Ellos, dice que este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. La actuación inhumana de los ladrones en esta parábola que el Señor Jesús estaba contando, relatando, hermanos, nos indica que le robaron, que lo golpearon seguramente y abandonaron al viajero en medio del camino. Usted puede ver hoy en día cómo las personas tenemos duro el corazón, cómo las personas, hermanos, inclusive hoy en día ha habido casos de personas que matan por 100 pesos, que matan por un celular, que matan por un, no sé, por alguna cuestión muy pequeña o aunque sea muy grande, pero las personas no tienen ni siquiera la importancia de amar a las personas, de amar a su prójimo, mucho menos tienen un temor a Dios. Y hermanos, eso es preocupante el día de hoy, porque los cristianos, los creyentes, no deberíamos de comportarnos de esa misma manera. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos nosotros el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, y somos llamados a amar inclusive a nuestros enemigos. No dice el Señor que nos llevemos bien con los enemigos. No dice el Señor que mañana lo invites a desayunar a tus enemigos. No dice el Señor que mañana le des toda la confianza y lo dejes entrar a tu casa a tus enemigos. Dice, ama a tus enemigos. Pero no dice que te la lleves bien. Simple y sencillamente, lo contrario a amar es odiarlo, vengarte y hacerle todo tipo de daño. Simplemente ora por tus enemigos, ama a tus enemigos y el Señor hará el resto. Pero hermanos, actuar como personas inhumanas ante los vecinos, ante nuestros familiares y la gente que nos rodea, nos mete y nos convierte en el mismo nivel de los ladrones que no tenían ninguna importancia hacia las personas. En este caso, robaron a este hombre. Detrás de toda acción cruel, siempre existe el menosprecio hacia la persona. Y hermanos, es increíble que nosotros mismos hagamos daño a otras personas y en automático nos hacemos daño a nosotros mismos. Es decir, hermanos, cuando propiciamos nosotros y hacemos este tipo de acciones en contra de la humanidad y en contra de nuestro prójimo, estamos propensos a que otro también no lo haga a nosotros, porque esta es una sociedad sin ley en este sentido. Por eso, hermanos, todos debemos siempre de apelar al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, los 10 mandamientos realmente son una serie de actos positivos hacia la sociedad. Cuando dice no matarás, realmente está diciendo ama la vida. Cuando dice no robarás, está diciendo trabaja. Cuando dice no cometerás adulterio, dice ama a tu esposa o a tu esposo. Entonces está hablando el Señor Jesucristo aquí en positivo y Él está diciendo que no debemos de tener menosprecio por las personas. Estoy seguro que si nuestro gobierno, la sociedad y la iglesia y todos los que estamos ahora aquí reunidos y viendo este mensaje y los demás cristianos en el mundo, si entendiésemos la importancia de amar a nuestro prójimo, no le haríamos daño, no existiera y el índice de delincuencia estuviera realmente bajando. Hermanos, en la Biblia tenemos la historia de muchas personas que no amaron a su prójimo aún conociendo a Dios. Por ejemplo, el rey David. La Biblia dice que David
inclusive en varias ocasiones, y después de este acto que David cometió acerca del adulterio y acerca de matar a un hombre llamado Urías Eteo, el esposo de esta mujer, el Señor le llama un hombre conforme a mi corazón, porque David, después de estas acciones, se arrepiente sumamente en su corazón y tiene, por supuesto, ¿verdad?, una grande, pero grande demostración de arrepentimiento. Pero antes de esto, David arrebata a Urías Eteo, uno de sus sirvientes, le arrebata a su esposa, la arrebata y se allega a él, y entonces, a ella, perdón, y entonces él hace y comete todo este tipo de cosas en contra, ¿verdad?, del mismo Dios y en contra de su prójimo, que en este caso era Urías y la esposa, y por si fuera poco, le quita la vida a Urías también. Hermanos, David en ese momento actuó en base a lo que él creía. Estoy seguro que si ustedes entrevistaban a David, o estoy seguro que si ustedes le preguntaban a David, oye David, tú eres un asesino, o tú eres un adúltero de primera instancia, David hubiera dicho, no, claro que no, por supuesto, yo amo al Señor, yo le temo con todo mi corazón, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Pero tuvo que haber venido un profeta para decirle a David, con una ilustración acerca de una ovejita, el pecado tan grande de David, porque David se había cerrado tanto y su corazón y su vida se había entenebrecido tanto que entonces actuó en base a lo que él creía en ese momento. ¿Qué creía David? David creía que él era el rey, y obviamente lo era, y podía disponer de cualquier mujer, que por ley también lo podía hacer, porque aunque era una ley humana y terrenal, Dios no aprobaba esa ley, y él podía meterse con cuanta mujer él quisiera, y él podía disponer de la vida de cuanta persona también quisiera. Antes de Urías Eteo, David había matado a 10,000 del ejército enemigo, pero bajo la autorización del Señor. Matar no está bien, por supuesto, pero eso lo hacía bajo la autorización de Dios, lo cual nosotros al final del día no lo vemos mal, porque el Señor tenía sus propósitos y tenía sus planes. Pero hermanos, deliberadamente David hizo un acto que en ese momento creyó que él estaba haciendo bien, y entonces David arrebata, ¿verdad?, la esposa a Urías Eteo y mata a este hombre después envuelto en estas mentiras. Hermanos, nosotros la invitación en primer lugar no es actuar en base a lo que creemos de manera carnal. ¿Qué cree usted acerca del evangelio? ¿Qué cree usted acerca del credo del buen samaritano? ¿Qué cree usted acerca de su prójimo? La primera cosa que le quiero enseñar es ignorar la importancia de toda persona nos conduce a acciones completamente crueles. Un hombre, dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hermanos, la cruz del Calvario, concluyo con este punto, la cruz del Calvario revela la importancia de toda persona. No podíamos amar a nadie en este mundo sin el amparo de la cruz, sin estar a la sombra de la cruz, sin tener el amor de Cristo demostrado en la cruz del Calvario. Número 2, inciso B. Ignorar la importancia de toda persona nos conduce a actitudes crueles. No solamente acciones crueles, sino actitudes crueles. Vea lo que dice el versículo 31, por favor. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 31, si son tan amables. Dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote. Inmediatamente cuando este hombre fue ultrajado, robado, golpeado y dejado en el camino, dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Ignorar la importancia de toda persona nos conduce a actitudes crueles. Si usted y yo no tenemos una importancia por las personas, si usted y yo no tenemos amor por las personas, sucederá lo que hoy en día está sucediendo. Leyes a favor de los árboles, leyes a favor de los animales, leyes a favor del agua, por encima del ser humano. Porque ignorar la importancia de toda persona nos conduce a actitudes que son crueles. ¿Qué es lo que está haciendo este mundo? ¿Qué es lo que está haciendo nuestros gobernantes? ¿Qué es lo que hacen nuestros legisladores? ¿Qué es lo que hacen los congresos? Ignoran la importancia de toda persona y ponen por encima de la persona el valor de otras cosas, las cuales Dios desde el principio dijo que no se iban a enseñorear sobre el hombre. El hombre, el ser humano, iba a ser señor de todo este mundo. Más grande, ¿verdad?, que una mal época, o más grande que una mal racha, es la insensibilidad, hermanos,
de las personas cuando vemos a un ser humano en desgracia. Hermanos, yo sé que nosotros estamos pasando por problemas y sé que muchas personas también pasan por problemas y decimos, si yo no puedo con mis problemas, ¿cómo voy a ayudar a otras personas que también están pasando por problemas? Bueno, eso se llama insensibilidad, ¿sí? Ser insensibles. Aunque estemos pasando por problemas, Dios nos manda a predicar el evangelio. Aún cuando estamos pasando por dificultades, Dios nos manda a no dejar de predicar el mensaje de la palabra del Señor. Y hermanos, esto es tan importante, hermanos, porque tiene una repercusión no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. La Biblia dice en la parábola del rico y Lázaro que cuando el rico estaba en este mundo, él recibía sus bienes, él tenía muchas fiestas, hacía grandes banquetes con esplendidez y él era feliz. Y Lázaro era un hombre que era menospreciado y la actitud del hombre rico era que él tiraba las migajas del pan que le sobraban y entonces, ¿verdad? Lázaro, el pobre, comía las migajas y aún, ¿verdad? Los perros venían y lamían sus llagas. Pero se voltea esto, hermanos, muere el rico y también muere Lázaro, hermanos, y entonces el rico tuvo que aceptar a Lázaro en el panorama en que se encontraba ahora en la eternidad. Y el rico se sorprende y dice, Señor, le dice a Abraham, pero ¿por qué Lázaro está contigo a un lado, en el seno, en el cielo? ¿Por qué está contigo? Y yo estoy atormentado aquí en esta llama de fuego. Si yo, Señor, pues era un hombre que tenía esto y esto otro, y fui muy importante. Entonces Abraham le dice al rico, le dice, tú tuviste tus bienes en el mundo y fuiste reconocido, y esa fue tu paga. Y Lázaro tuvo sus males. Pero en el seno de Abraham o en el cielo o en el mundo espiritual, esto no funciona así. Lázaro era un hombre sumamente de corazón humilde, él se entregó a Jesucristo y entonces él es ahora consolado aquí y tú eres atormentado allá. De ahí, más adelante, el Señor Jesucristo habla acerca de cuán difícil es que un rico entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Esa frase es muy importante, hermanos, porque no se trata de meter a un camello por una agujita, ¿verdad? En el ojo de una aguja donde ponemos el hilo. No, había una puerta en Jerusalén llamada la aguja, precisamente, donde por ahí, hermanos, se medía a un camello cuando pasaba con una carga. Entonces, si la carga era excesiva, difícilmente el camello pasaba por ahí. Y entonces tenían que bajar esa carga y entonces, ¿verdad? Sabían que tenían que pagar más impuestos y tenían que pagar más cosas por la carga que estaba llevando extra ese camello. Bueno, Jesús dice, pues es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque el rico tiene su esperanza en las riquezas y no en el Señor. Entonces, por eso es que ignorar la importancia de toda persona conduce a actitudes crueles. El levita y el sacerdote pasan de largo cuando ven al viajero herido por el camino. De hecho, hermanos, el levita era un conocedor de la ley. Me extraña que tanto el levita como el sacerdote, conociendo la ley de Dios, pudieran actuar de esa manera. Pero nuevamente, hermanos, ellos actuaron en base a su creencia. ¿Qué creían en ese momento? Pues que era un samaritano. El sacerdote dijo, pues es un samaritano, lo golpearon porque pues, se lo buscó a lo mejor, o él tenía, ¿verdad?, razones para haberlo hecho. ¿Qué tal si a lo mejor el que buscó pleito fue él y no los ladrones o no la otra persona, y este es el malo y me va a hacer a mí mal? Y entonces pasaron de largo. Mire, usted y yo podemos pensar un montón de cosas ilógicas y son cosas que nos pueden cerrar la cabeza, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Recuerden ustedes, y ya me han escuchado a mí decir muchas veces, que nosotros los creyentes, los cristianos, no somos como los policías cuando llegan a un choque, a una escena donde dos carros chocaron y hay heridos. Nosotros somos como los paramédicos cuando llegan a un choque y hay gente herida. Mire, los policías llegan con sus leyes y ellos quieren saber quién tuvo la culpa para echarle la culpa, encarcelarlo y que alguien pague por los daños que han ocurrido. A ellos no les importa si usted es bueno, si usted es malo, si el que está herido es ladrón o es asesino, o el que está herido es un hombre bueno. A ellos no les importa eso, a ellos les importa hacer cumplir la ley en ese momento. Pero los paramédicos no. Los paramédicos tienen la obligación de atender aún al que hizo daño, aún al que es malo, aún al que es ladrón. Ellos tienen la obligación de atenderlo
por una cuestión moral y también de un pacto que ellos han hecho con su propia profesión. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser como paramédicos y no como policías, en el cual si los paramédicos ven y dicen, no, este fue el que tuvo la culpa, entonces aquí lo voy a dejar porque él tuvo la culpa y no merece ser atendido. Absolutamente no. Nosotros en el Evangelio de Cristo tenemos que atender a todas las personas, hayan tenido o no hayan tenido la culpa en cualquiera de los problemas que se presentan. Los levitas y el sacerdote, o mejor dicho, el levita y el sacerdote, pasaron de largo cuando vieron al viajero que estaba herido en el camino. El credo de ellos y lo que creían ellos era: lo mío es mío y voy a conservarlo, no lo voy a compartir, y mucho menos con un samaritano. Hermanos, el sacerdote temía la contaminación. Los sacerdotes creían que si tocaban a un samaritano se iban a contaminar, porque creían que los samaritanos eran gente impura, y por eso eran las diferencias entre samaritanos y judíos. Entonces el sacerdote haber pensado: si yo toco a este hombre y lo ayudo, me voy a contaminar y entonces estaré mal delante del Señor. Él antepone su ceremonialismo, antepone su ritualismo y antepone su tradicionalismo ante el dolor humano. Y Jesús, hermanos, estaba enseñando esta parábola que a pesar de las leyes ceremoniales y a pesar de las leyes del mundo y las leyes establecidas en la ley judía, debemos de ayudar al prójimo. Jesús también sintió dolor y él murió por todos y cada uno de nosotros. La pregunta es, hermanos, para terminar este primer punto: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste compasión? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a tu prójimo? Y no estoy hablando de alguien que conozcas, estoy hablando de alguien que no conoces y que te encontraste en el camino, o que supiste de alguien y Dios puso en tu camino para poderlo ayudar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu prójimo? Número 2, vamos a ver aquí, hermanos, la segunda parte de esta historia. El buen samaritano, dijimos en primer lugar, creyó, hermanos, que la persona es importante. Número 2, el buen samaritano creyó que la misericordia era importante. La misericordia es importante. Y aquí que veo yo dos cosas. Número 1, la misericordia supera las barreras humanas. Vea lo que dice el versículo 33. Vamos para allá, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Si ustedes leen los versículos anteriores, el sacerdote pasó de largo y el levita lo miró de lejos. Pero dice que el samaritano iba de camino y vino cerca de él. La misericordia, hermanos, supera las barreras humanas. El samaritano vio a un hombre, seguramente dijo: él es judío, seguramente él dijo: él es alguien de los que la ley dice que no podemos platicar y no podemos conversar, no podemos tener una relación y no podemos acercarnos, porque ellos creen que nosotros los vamos a contaminar a ellos. Y aún así, hermanos, él vino cerca de él. ¿Se fijan cómo Jesús detalla esto? Vino cerca de él. La misericordia es estar cerca de las personas y superar las barreras humanas. Usted puede decir: yo tengo misericordia por los niños de África, pero estamos lejos y a veces no podemos hacer nada y no podemos ayudar a la gente. Eso no es misericordia. Misericordia, hermanos, es estar cerca de las personas y atenderlas de corazón a corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba poniendo como ejemplo de este hombre que era samaritano. Hermanos, todos los que estamos aquí en este mundo, hermanos, y todos los que estamos ahora aquí en esta sala de la iglesia, todos construimos una de dos cosas: construimos murallas o construimos puentes. Hacemos barreras para que las personas no sean atendidas por nosotros, o construimos puentes para establecer una relación y predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos? Puentes o murallas. Los judíos no trataban a los samaritanos. Eso lo vemos en la historia de Jesús con la mujer samaritana, cuando ella se sorprende y le dice: Señor, pero tú me das de beber, tú me hablas, pero Señor, conmigo estás teniendo una conversación. Si samaritanos y judíos no se podían ver, y ella lo sabía perfectamente bien. Y Jesús le dice: mujer, el que te habla y que te da agua, te está diciendo, ¿verdad?, que cuando bebas de esta agua, ríos correrán de tu interior. Y entonces él estaba hablando acerca de estas barreras humanas que nosotros ponemos, pero que el Señor no ve estas barreras. ¿Qué construimos? ¿Murallas o puentes? Los judíos no consideraban, ¿verdad?, a los samaritanos como su prójimo.
Es más, no consideraban ni siquiera a los gentiles como su prójimo. Los judíos eran personas completamente orgullosas que creían que eran los únicos que se iban a ir al cielo y se iban a salvar. Por eso muchos judíos que fueron al infierno o muchos judíos que fueron al Seol, ellos vieron en el otro lado con la historia de Abraham y veían todo esto, que había una grande cima. Ellos decían, pues si yo soy judío, soy hijo de Dios, nacido en Judea, ¿cómo no estoy en el cielo con Abraham y con Dios? Y se sorprendían de que los samaritanos y mucha gente que creía en Jehová de los ejércitos estaba en el seno de Abraham. Entonces los judíos no trataban a los samaritanos, ¿verdad? Porque creían que ellos no eran su prójimo. Sin embargo, los samaritanos, hermanos, siempre estaban ahí, ¿verdad? Superando las barreras sociales y religiosas. El samaritano no ve a un judío caído. El samaritano no vio a un judío que estaba, ¿verdad?, derrotado, porque él pudo haber dicho, entonces el judío está aquí tirado, se lo merece, porque él quizás provocó a los ladrones, se lo merece, porque él quizás, ¿verdad?, estaba, ¿cómo se llama? No sé, estaba a lo mejor haciéndole mal a alguien y el otro le respondió, yo no sé. Pero el samaritano no pensaba en eso, no veía a un judío caído. El samaritano vio a una persona caída, vio a su prójimo caído. Y hermanos, Dios nos vio a nosotros también así. Dios nos vio caídos y Él superó la barrera de la separación. Él trajo al Señor Jesucristo en su tiempo, murió en la cruz del Calvario y nos dio vida a través de el sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección. Pero el Señor nos vio caídos. Acuérdense de eso, hermanos. Por eso Pablo en Romanos le dice a los judíos, ustedes no se crean tanto porque son la rama original. El Señor puede quitar esa rama y puede insertar a otras personas, lo cual lo hizo con los gentiles, con usted y conmigo, y ahora nosotros somos de la familia de Dios. Y los judíos vienen a ser ahora parte, ¿verdad?, de una nación que también tiene que creer en Cristo y que tiene que aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo para poder ser salvo. Entonces, hermanos, en resumen con este primer punto, la misericordia supera las barreras humanas en el sentido de que, hermanos, Dios también nos vio a nosotros caídos, heridos, nos vio a nuestros delitos y pecados, y entonces el Señor superó la barrera de la separación, y lo que nos separaba de Dios y los hombres, Jesucristo vino a ser el mediador. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos pueden decir amén y amén en esta mañana? Hermanos, el Señor es grande para con nosotros y nos da, verdad, de su amor, aunque nosotros no lo merezcamos. Número 2, vamos a ver qué nos dice la segunda parte de este versículo 33. Estamos leyendo el 33. La misericordia supera los errores humanos. En primer lugar, supera las barreras humanas, pero en segundo lugar, supera los errores humanos. Vea lo que dice el versículo 33. Dice nuevamente, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, ya lo leímos eso, viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Viéndole, fue movido a misericordia, ¿sí? Fue movido a misericordia. Y entonces dice la palabra del Señor que, hermanos, él fue y atendió no solamente una barrera humana, sino los errores humanos. El mundo estaba completamente erróneo de tratar a judíos y samaritanos como personas desconocidas en este mundo. Jerónimo, ¿verdad? Era un escritor, ¿verdad?, de la palabra del Señor, o un escritor de la historia, ¿verdad? En ese entonces, él relata, ¿verdad? Que el camino de Jerusalén hacia Jericó, en uno de sus escritos, él relata que ese camino era conocido como un camino sangriento. Jerónimo era un escritor, un historiador del primer siglo. Y Jerónimo dice acerca de ese camino, era un camino sangriento, ¿sí? Es como si ustedes se imaginaran, no sé, un camino de aquí de Guanajuato hacia otra parte, hermanos, puede ser completamente inseguro y puede ser completamente, ¿cómo se llama? Un camino sangriento. Bueno, si ese camino es así, iba pasando un judío, iba pasando alguien por ahí y entonces tuvo, ¿verdad?, este problema y fue él asaltado por los ladrones. Y entonces, hermanos, vemos que este camino es un camino sangriento. El viajero fue completamente ultrajado y fue completamente despojado y fue completamente golpeado, hermanos, y el viajero no podía culpar a nadie. ¿A quién iba a culpar? No tenía a quién culpar. No era eso de que, como dicen en las películas, y viste el número de placas, anotaste el número de placas,
No, el viajero, el que fue robado y que fue ultrajado y que fue golpeado, él no tenía a nadie a quien culpar, él no tenía a nadie a quien y recurrir para que le hicieran misericordia. Pero hermanos, déjenme decir una cosa, la misericordia supera todos los errores que nosotros cometemos. Hermanos, no solamente los errores, ¿verdad?, de personas que no se pueden ver como judíos y samaritanos. Usted y yo podemos cometer un montón de errores, errores con nuestros hijos, errores con nuestro esposo, con nuestra esposa, errores familiares, errores en los vecinos, errores en el trabajo. Pero hermanos, la misericordia supera todo tipo de errores. Tenemos que tener la capacidad, nosotros, hermanos, de poder realmente tener, hermanos, en cuenta nosotros que el Señor quiere actuar a través del amor y de la misericordia, hermanos, y que quiere, por supuesto, ¿verdad?, también tener el Señor en nosotros, debe de tener, hermanos, ese amor mostrado para con nosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, la Biblia dice que el samaritano fue movido a misericordia. La misericordia supera todos los errores. No juzgó a este hombre y no lo juzgó, hermanos, para que él pudiera, ¿verdad?, decir que él hizo algún acto completamente malo. Nosotros, hermanos, no debemos de juzgar si no tenemos toda la información acerca de las personas. Jesús, hermanos, tampoco condenó a la mujer adúltera, aunque era una persona que evidentemente había cometido un pecado. Jesús no la condenó, le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. El buen samaritano, hermanos, en conclusión, nos enseña que debemos comprender que las personas caídas, aun cuando sean culpables, necesitan de la misericordia de nuestro Señor. La pregunta es, la pregunta en el punto anterior fue, para usted y para mí, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu prójimo? Y la pregunta en este segundo punto es, ¿cuándo fue que nosotros condenamos a alguien, a nuestro prójimo, aunque haya sido culpable y no mostramos misericordia? ¿No hemos mostrado a veces misericordia con alguien? Bueno, Dios nos invita para que podamos mostrar misericordia para con el Señor. Y número 3, hermanos, antes de terminar con este punto, hermanos, número 3, rápidamente vamos a concluir con esta historia. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña de este pasaje del buen samaritano? ¿Qué fue lo que creyó el buen samaritano? Por eso actuó como actuó. Si usted entrevistara a este hombre, si usted entrevistara a esta persona, usted podía ver, hermanos, qué es lo que él creyó. En primer lugar, él creyó que la persona es importante. En segundo lugar, él creyó que la misericordia era importante. Pero en tercer lugar, el buen samaritano creyó que la ayuda es importante, que ayudar a nuestro prójimo es importante. Y hermanos, aquí veo yo dos cosas también de este pasaje de las Escrituras. Vamos al versículo 34, por favor. Lucas capítulo 10, versículo número 34. La ayuda que se requiere, debe de ser completa. Si usted y yo vamos a ayudar, hay que ayudar completamente. Si usted y yo vamos a ayudar a alguien, hay que ayudarlo, hermanos, enteramente, completamente y no a medias. Hay que hacer las cosas bien desde un principio. Dice el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, no nada más le dice, como dice Santiago en su palabra, si alguien ve a un hombre andrajoso o a un hombre que no está vestido para la ocasión en el culto de la iglesia, y usted como cristiano y yo como cristiano le decimos, anda, ve y tápate en tu casa, o anda, ve y cena en tu casa, o anda, ve y suple en tu casa, dice que eso no es misericordia, y eso tampoco no es fe, y eso tampoco no es, ¿verdad? La fe y las obras no son del cristianismo. El Señor, Santiago dice que debemos de demostrar nuestra fe, pero también debemos de demostrar nuestras obras, y tenemos que ayudar de una manera completa. El samaritano lo hizo de esa manera. Los grandes generales conquistaron, ¿verdad? Con grandeza. No conquistaron con poder ni con armas, conquistaron con grandeza. Conquistaron con grande visión, conquistaron con grande, estrategias, conquistaron con grandeza. Realmente no conquistaron por poder ni por armas, porque ellos tenían una visión muy grande. Jesús, hermanos, conquistó con una grandeza muy humilde, mediante una toalla y un lebrillo. Cuando él se demostró a sí mismo un ser humilde, viniendo a este mundo para servir. Él lavó los pies de sus discípulos y él tuvo grande misericordia por todos nosotros. Cuando él se levanta,
después de haber lavado los pies a sus discípulos, le dice a todos ellos con enseñanza a nosotros: les he puesto ejemplo de que ustedes se tienen que servir unos a otros, lavados los pies unos a otros. Eso significa no que sea un rito, significa que usted y yo tenemos que ser humildes para con nuestro prójimo y más con los hermanos de la fe, para servirles unos a otros. El Señor conquistó también con grandeza, pero mediante una toalla y mediante un lebrillo, cuando Él hizo este acto de humildad ante sus discípulos que les estaba enseñando la palabra del Señor. Para Jesús, quien atiende al necesitado, se comporta verdaderamente como un prójimo. Ayudar, hermanos, no se puede delegar. Usted no puede decir, hermano, fíjense que viene aquí una persona y necesita ayuda. Ah, sí, que le ayude el vecino de enfrente, que le ayude a otra persona. Como cristianos, no podemos delegar la ayuda, no podemos delegar la misericordia. Usted no puede llegar con Dios y decirle al Señor, Señor, fíjate que tuve en mi vida como unas 10 o 15 personas que vinieron a pedirme ayuda, pero los canalicé con la iglesia, los canalicé con otro prójimo, o los canalicé con otro hermano en Cristo porque ellos le iban a ayudar muy bien. El Señor va a decir, te los mandé a ti, no se los mandé a ellos. Bueno, tú se los mandaste a ellos, pero te los mandé a ti. A estas personas que tú encontraste en el camino, solamente los pudiste haber ayudado tú. Así que, hermanos, ayudar no se puede delegar. El credo del buen samaritano era: lo mío es tuyo y lo voy a compartir contigo. Eso es lo que dice el evangelio de la palabra del Señor. Y número 2, hermanos, inciso B, la ayuda que se requiere debe de ser comprometida. No nomás debe ser completa, debe de ser comprometida. Vea lo que dice el versículo 35, vamos para allá. Lucas capítulo 10, versículo 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esa es una ayuda comprometida. Hoy en día, y discúlpeme que se lo diga, hermanos, difícilmente encontramos gente en el mundo que actúe de esta manera. La pregunta es: ¿habremos cristianos que actuemos de esa manera? ¿Habremos cristianos que le digamos a alguien que está en problemas: mira, ¿sabes qué? Voy a ayudarte, te voy a suplir la despensa de esta semana, y vamos con el tendero y le decimos al tendero: el que vive en esa casa amarilla que está ahí es mi hermano en Cristo y lo estoy ayudando, te voy a dejar aquí 1,000 pesos o 500 pesos o lo que cueste una despensa para esa persona por una semana, y lo que gaste de más todavía, yo te lo voy a venir a pagar el próximo domingo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, realmente estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Encontramos personas así? Y no es simbólico. El buen samaritano lo hizo literalmente. Y el Señor está diciendo, literalmente tenemos que hacer todo esto. La cercanía con la misericordia es lo que nos mueve a actuar de esta manera. La cercanía no hace que el prójimo, que en este caso el hombre que estaba siendo herido, la cercanía y la misericordia no hace que se desuna el amor que siente este hombre samaritano por este prójimo que estaba atendiendo. El samaritano, hermanos, más que ayudar, compromete su dinero, su tiempo y su nombre. Su dinero porque le dice: te dejo 2 denarios y si gasta algo de más, yo te lo voy a pagar. Su tiempo porque él se quedó con él. Seguramente él iba a hacer otra cosa. Seguramente el samaritano iba hacia otra ciudad, iba hacia otra parte, pero se quedó ahí con él toda la noche y el día siguiente todavía. Entonces se quedó con esa persona y le atendió. Su tiempo y su nombre, porque le dijo: y lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar. Es decir, mi nombre está de por medio y yo lo voy a suplir. Hermanos, cuando eso sucede, hermanos, cuando eso está aquí sucediendo en esta parte, realmente, hermanos, nosotros estamos poniendo realmente en práctica la misericordia y estamos poniendo en práctica aquí realmente también lo que viene siendo, ¿verdad?, el amor hacia el prójimo. Y estamos viendo nosotros aquí, hermanos, que el Señor realmente tiene misericordia y que queremos nosotros como cristianos también, hermanos, poner en práctica la misericordia del Señor. Hermanos, hay que hacer algo más. No basta, hermanos, con solamente decir a nuestro prójimo: Dios te bendiga, Cristo te ama, necesitas la salvación. Hay que hacer algo más. Jesús, hermanos, no solamente da, sino que Jesús se da a sí mismo y Él se entrega en sacrificio y en amor por todos y por toda la humanidad. Creamos hoy como el buen samaritano. Creamos lo que hizo el buen samaritano y no lo que hizo el sacerdote, no lo que hizo el levita y mucho menos lo que hicieron los ladrones con el buen
con este hombre, perdón, que era perseguido, que fue saqueado, que fue golpeado y que fue robado por estos hombres malvados y perversos. ¿Cómo aterrizamos todo esto, hermanos? ¿Y cómo lo ponemos en nuestra vida cristiana? Nosotros, hermanos, salvando las distancias, somos los portadores del único evangelio de Jesucristo para la salvación y la solución de este mundo. Nosotros, no va a haber nadie más. No existen personas en el mundo más misericordiosas que los hijos de Dios. Se lo digo con todo mi corazón. No existen personas en todo el mundo con más compasión que los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que se dicen ser cristianos y no tienen misericordia, aquellos que se dicen ser cristianos y no tienen compasión, esos no son verdaderos cristianos, aclarando. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, los creyentes y los verdaderos hijos del Señor, somos los únicos misericordiosos y somos los únicos amorosos y somos los únicos con compasión sobre la faz de esta tierra. Los demás no lo son. Los gobernantes no lo son. Las personas de la sociedad sin Cristo no lo son. Las personas que tienen empresas y no conocen al Señor, las personas que tienen riquezas y no conocen a Cristo, no lo son. Tienen una falsa expectativa de lo que son la misericordia y de lo que es la compasión, pero no lo es. Jesucristo mismo dijo, cuando estaba la mujer echando las únicas 2 monedas que le quedaban como ofrenda en el templo, Jesucristo mismo dijo, todos estos dieron de lo que sobraba. Todos estos dan ofrenda a Dios de lo que les sobra. Jesús mismo lo dijo. Él mismo sabe lo que hay en mi corazón. Él mismo sabe que cuando me meto la mano en mi bolsa para sacar la ofrenda para dar en la iglesia, estoy buscando las moneditas más chiquititas que pueda haber. Las más chiquititas para poder echar en el canasto de la ofrenda. Jesús sabe y dice, todos estos dan de lo que les sobra. Pero esta mujer dio lo único que tenía. Salvando las distancias y quitando el tema del dinero, hermanos, la gente que no conoce a Cristo da de lo que le sobra para obras de caridad, para obras de misericordia, entre comillas, para obras de compasión, entre comillas. Porque, hermanos, como decía un profesor de filosofía de la escuela donde yo estudié, hasta la filantropía, hermanos, es un negocio. Hasta los que hacen bien en este mundo cobran por ello y es un negocio para ellos. Hasta los más ricos que tienen dinero y que hacen misericordia cobran por eso y tienen una ganancia. Los que no conocen a Dios. Ojo, aclaro, los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque los de este mundo, hermanos, no tienen el evangelio de Cristo en su corazón. Usted y yo lo tenemos. Usted y yo, hermanos, no necesitamos ser ricos para tener misericordia y compasión por nuestro prójimo. Pero tenemos algo más importante. Pedro le dijo al ciego. Pedro y Juan le dijeron al ciego. ¿Cómo le dijeron? No tengo oro ni tengo plata. Eran hombres pescadores. Eran hombres como usted y yo que no teníamos dinero. Eran hombres como usted y yo que no teníamos mañana para quizás suplir nuestras necesidades. Pero lo que tengo te doy, le dice. Y les dio el evangelio. Y le dio el evangelio y le hizo una misericordia de parte del Señor. Hermanos, ese debería ser nuestro actuar como creyentes en Cristo Jesús. Lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son pequeñeces, hermanos. Se los digo de todo corazón. Lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son pequeñeces comparado con lo que está dentro de nosotros. ¿Qué está dentro de nosotros? La grandeza de Dios, la grandeza de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Dios. ¿O no tenemos el amor de Cristo y no tenemos la compasión de Cristo y no tenemos la misericordia de Dios? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? A menos que no haya estas cosas, entonces, hermanos, lo que está afuera está más grande que nuestro corazón, que lo que hay en nuestro corazón. Pero lo que hay en nuestro corazón está más grande que lo que hay adelante de nosotros y atrás de nosotros. Sí me estoy dando a entender lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? El Señor, hermanos, ha puesto en nuestro corazón algo muy grande, algo demasiado grande que no podemos dejarlo adentro y tenemos que sacarlo, como este hombre samaritano que lo demostró y lo trajo, hermanos, para ponerlo en práctica inmediatamente. Dios nos ha dado 2 manos, una para recibir y la otra para dar. Hermanos, recibamos de Dios y entreguemos a otras personas parte de lo que nosotros hemos recibido como misericordia de nuestro Señor. Les invito a orar.
Les invito a orar y poner en práctica el credo del buen samaritano. Para los creyentes, sí, pero también para los no creyentes. Para los que están en problemas, sí. Que no conocemos, sí. También para los que conocemos y son cristianos. Para todos necesitamos poner en práctica el credo del buen samaritano. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, déjanos darte gracias, Señor, en esta tarde por esta hermosa parábola del buen samaritano. Mira que cada vez que yo la leo, Señor, entiendo perfectamente bien, Señor, que las cosas que hay en este mundo no son duraderas, no son eternas y no son, Señor, realmente para quedarme con ellas. Lo que está en este mundo, Señor, y lo que tú nos permites tener ahora, Señor, lo que está delante, lo que está atrás, es insignificante comparado con aquello que tú ya has puesto en nuestros corazones, en mi corazón. El amor de Dios, la misericordia del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Señor, eso no se puede comprar. En la Biblia hubo un hombre que quiso comprar el don de Dios y le dijo el apóstol, tu dinero perezca contigo, porque no se puede comprar la gracia, el poder, la misericordia, la compasión y el amor de Dios para demostrarlo al prójimo. No se puede comprar. Eso se regala con el Espíritu Santo que hay en nuestro corazón, que está en nuestro corazón. Por eso la pregunta mía siempre va a ser, y hasta el final que nos conozcamos ustedes y yo, ¿somos realmente cristianos? ¿Tenemos realmente el Espíritu Santo? ¿Tenemos realmente en nuestro corazón el Evangelio de Cristo? Si no actuamos como el buen samaritano, permítame ponerle un signo de interrogación a eso que usted dice que es cristiano, con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, solamente un corazón que tiene a Cristo puede hacer todas estas cosas y más todavía, dice el Evangelio. Ustedes harán cosas más grandes que yo, dice Cristo. Ustedes harán obras más grandes que yo, dice Cristo. Porque ustedes tienen al Espíritu Santo y el amor de Dios en sus corazones. Hermanos, cuando hagamos esto, nuestra iglesia crecerá. Nuestra iglesia vendrán gente que no nomás están necesitadas, dice Cristo dice, si ustedes le dan comida a los pobres, pues van a tener a los pobres todos los días con ustedes. Pero no es el caso, dice el Señor, solamente darles de comer a los pobres para tenerlos ahí todos los días. Lo que realmente tenemos que entregar es el Evangelio de Cristo. Y la comida es un medio nada más para poderlo hacer. Pero quitemos la comida y pongámosle otra cosa. Consejería, acción social, ayuda a la persona, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa tenemos que hacer en este mundo, en esta ciudad, para que la gente venga a conocer del verdadero Dios que es Jesucristo? Porque nosotros hemos tenido compasión de ellos al verlos tirados en el camino, como estábamos nosotros también tirados espiritualmente hablando. Oh Señor, realmente pone en nosotros un espíritu, un corazón, Señor, que tenga misericordia y compasión. No hablo solamente del tema del dinero. Es fácil hablar del tema del dinero. Estoy hablando de todos los sentidos. Porque la gente a veces no necesita dinero. Necesita una consejería, necesita un abrazo, necesita una compañía, necesita de alguien en este mundo de crisis y confusión que le hable de corazón. ¿Somos nosotros esas personas? ¿Tenemos la compasión de Cristo? ¿Tenemos la misericordia de Dios? Hagámoslo, vayamos, levantémonos y pongamos en práctica. Veamos en la calle quién está tirado espiritualmente hablando. Es fácil hacerlo. Gente que tiene botes de cerveza tiradas afuera de su casa en la basura, ahí hay alcoholismo, hermanos, y ahí hay necesidad. Gente que tiene, hermanos, ahí problemas y pleitos en su casa, vidrios rotos y lo que sea, tienen violencia, hermanos. Es fácil ver quién está caído y necesita ayuda espiritual. Necesitamos que Dios ponga en nuestros corazones esa misericordia y compasión hacia nuestro prójimo, como lo obtuvo el buen samaritano. Señor, ayúdanos a poner en práctica
el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que mis hermanos en Cristo y yo primeramente, Señor, como pastor de esta iglesia, podamos parecernos más y más a este buen samaritano. Que no sea un dicho popular, ojalá que pase un buen samaritano y me ayude con la llanta que se me ponchó. No, que sea realmente conocida la iglesia de Jesucristo, la iglesia Génesis, por ser buenos samaritanos. Mira, en esa iglesia hay gente que son buenos samaritanos. Que seamos conocidos en San Miguel de Allende por ser buenos samaritanos, teniendo misericordia y compasión por nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque sé que sí lo podemos hacer, porque ya diste tu palabra y ya dijiste, ustedes harán cosas mayores que yo en este mundo. Y eso lo creo yo. Y unidos todos podemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por esta parábola y gracias por esta enseñanza. Ayúdame primeramente a mí, Señor, y a mis hermanos en Cristo, ponerlo en práctica. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo agradecemos todo, desde ahora y para siempre. Amén.